La compra-venta. En el contrato de compra-venta, el vendedor de un bien mueble o inmueble se obliga a transferir la propiedad y los derechos sobre el bien al comprador. Este último, al adquirir y aceptar el bien o propiedad, se obliga a pagar su precio en dinero determinado al vendedor. En el Código Civil, en su artículo 1529, se establece la definición. Por la compra-venta, el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien al comprador y éste a pagar su precio. Para García Calderón Francisco, en su diccionario de la legislación peruana, la compra-venta es un contrato en que uno se obliga a entregar una cosa y otro a pagarla. El que enajena la cosa se llama vendedor y el que da el precio comprador. De lo establecido en la norma se entiende que es el medio por el cual se adquiere el dominio de la propiedad y el derecho sobre el bien. Su adquisición, su dominio, se encuentra representada por el contrato de compra-venta, la escritura pública. De la definición se desprenden los sujetos que participan en el contrato. El vendedor y comprador no deben faltar ni uno ni el otro, porque se relacionan con el objeto que constituye la propiedad o bien que se va a transferir en venta. Ambas partes cumplen obligaciones en el contrato. El vendedor transferir, entregar el bien y el comprador pagar su precio. También ambas partes pueden convenir en el contrato la determinación del precio en dinero, la modalidad de pago y el momento en que se entregará el bien o propiedad. Luego firmarán ambas partes el contrato para dar su consentimiento y quedar perfeccionado el contrato de compra-venta. La escritura pública, a efecto de dar seguridad jurídica a la propiedad adquirida, mueble e inmueble, el comprador tiene el deber de cumplir con la formalidad legal, que es elevar la minuta del contrato de compra-venta a escritura pública e inscribir en los registros públicos por la vía notarial a fin de poder ejercer su derecho de propiedad o dueño. Características de la compra-venta. Es en base a lo señalado por los tratadistas Plianol, Castán, Ripper, Giorgi, Barde, Yocerán, entre otros. La compra-venta es un contrato autónomo, porque su existencia no depende de la existencia de otro contrato. Es un contrato bilateral, porque su existencia determina obligaciones para ambas partes, es decir, el vendedor transfiere la propiedad y derechos sobre el bien inmueble y el comprador debe pagar su precio acordado. Es un contrato consensual, porque ambas partes se han puesto de acuerdo sobre la venta del bien. No existe contrato de compra-venta si es que las dos partes no se han puesto previamente de acuerdo respecto a las prestaciones. Es un contrato oneroso porque su existencia otorga beneficios lucrativos y asigna gravámenes recíprocos. Es un contrato de prestaciones porque ambas partes se obligan a cumplir obligaciones acordadas en el contrato. Es un contrato típico porque se encuentra expresado, regulado por la ley. Efectos de la compra-venta. El vendedor custodia el bien o propiedad en venta hasta su entrega. Es mantener en cuidado el bien o propiedad para la conservación de la medida, estructura y cualidad. El vendedor entrega el bien o propiedad al comprador en el lugar y en el momento acordado. La entrega del bien o propiedad es a consecuencia del cumplimiento de una obligación fijada en el contrato, que podría darse en la casa del vendedor, el lugar donde designe el comprador o en la propia casa del comprador. El vendedor asegura al comprador una posesión pacífica. Es que no se cause daño o perjuicio al bien o propiedad o titular, es decir, que no se emerja violencia física o moral. El vendedor responde a la evicción, que no se pueda transferir el bien al comprador o que disminuya
su valor del bien o propiedad. Es la pérdida del derecho que sufre el comprador en virtud de una sentencia judicial firme. El vendedor responde por los vicios ocultos y los hechos propios, por la existencia de defectos en la construcción, estructura, paredes, techos agrietadas, daños en las instalaciones eléctricas, agua, desagüe, gas y otros que existan en la propiedad o bien vendido, que impidan o disminuyan el uso del bien, que si el comprador lo hubiera conocido, no lo hubiera adquirido o hubiera pagado menos por el bien o propiedad vendida, por los actos voluntarios que realiza el vendedor causando daño y perjuicios al bien o propiedad. El vendedor recibe el pago del precio. Se determina en dinero, se obtiene por enajenar bienes muebles e inmuebles. El comprador adquiere o le entregan el bien o propiedad, paga su precio determinado. Se concreta a la firma del contrato, la escritura pública, la transferencia de la propiedad al dominio de la posesión, se paga el precio determinado por la adquisición del bien o propiedad. La anticresis es un contrato por el cual el deudor, propietario o dueño entrega a favor del acreedor un bien inmueble para ser pagado con sus frutos. Ejemplo 1. El acreedor alquila el terreno agrícola a una persona. Ejemplo 2. El acreedor alquila la casa, departamento, edificio a una persona. El dueño de la propiedad sigue siendo el deudor, pero le entrega el bien o propiedad al acreedor para su uso, explotación y disfrute hasta cumplir con cancelar el pago adeudado en su totalidad. El acreedor paga los impuestos de ley del bien o propiedad recibido. Se queda con la renta del alquiler, que son los frutos que recoge, es el que se resta al dinero adeudado. Primero se hace el pago de los intereses y segundo al capital del dinero adeudado, hasta que se haga efectivo el pago en su totalidad de lo que le debe al deudor. Es un derecho real de garantía, establecido en el artículo 1091 del Código Civil, que expresa su definición. Por la anticresis se entrega un inmueble en garantía de una deuda, concediendo al acreedor el derecho de explotarlo y percibir sus frutos. Para Guillermo Cabanela de Torres, la anticresis es vocablo compuesto de dos palabras griegas que significan contra y uso, respectivamente. En efecto, en este contrato existe un verdadero uso, ya que mientras el acreedor disfruta de la cosa del deudor, apropiándose de sus frutos, éste en cambio disfruta o se sirve del dinero de aquel, por cuya razón se le ha llamado también contrato de gozar y gozar. De lo expresado en la norma se entiende que es un derecho que adquiere el acreedor para explotar y percibir los frutos del bien inmueble de propiedad de su deudor. En el supuesto que se pactó amortizar el capital, intereses y gastos, el acreedor tiene la obligación de cobrar la deuda o que retorne dinero a su patrimonio, de un modo que se tiene que amortizar la deuda, aplicando primero al pago de los intereses y gastos de pago que genere el bien recibido por el impuesto predial, arbitrios y servicios. Segundo, aplicar en forma progresiva al capital del crédito hasta extinguir todo el capital adeudado. En el supuesto que se convino un contrato de anticresis compensatorio, el acreedor se compensará directamente con los frutos que percibe del bien inmueble y con ello se pagará su capital. Se libera el deudor de pagar intereses, pero se obliga a pagar el monto del capital que se fijó en el contrato. Para ello se debe cumplir su formalidad, establecido en el artículo 1092 del Código Civil, que dice: el contrato se otorgará por escritura pública bajo sanción de nulidad, expresando la renta del inmueble y el interés que se pacte. Significa que en el contrato, la escritura pública, las partes fijan el precio en dinero determinado de la renta mensual,
Además, fijan en el monto determinado de la deuda garantizada, la tasa de interés que se pacte y la fecha del vencimiento de la deuda garantizada. Estos son requisitos para su inscripción en los registros públicos. Características de la anticresis. La anticresis es un derecho real, porque es una garantía de seguridad que el deudor propietario del bien inmueble va a pagar la deuda. Es un contrato de anticresis, porque es un convenio entre las partes. El deudor se sirve del dinero del acreedor y este último recupera su dinero con los frutos del bien inmueble que explota de propiedad del deudor. Es la entrega de un bien inmueble. El deudor propietario entrega a favor del acreedor un bien inmueble para ser pagado con sus frutos. Es una garantía de una deuda, porque el bien inmueble está en garantía para el pago de la deuda, es decir, el deudor devuelve el dinero al acreedor y recupera su bien inmueble. Recae sobre un bien inmueble, porque el bien o propiedad es del deudor. Se paga con el fruto del bien inmueble, porque el acreedor tiene derecho a que se le pague su capital, más intereses con el provecho que produce el bien inmueble. Efectos de la anticresis. En el contrato de anticresis se pacta que los frutos de la propiedad solo alcanzará a la tasa de interés fijada por el dinero adeudado o solamente cubrirá el pago del capital en el plazo convenido, o el deudor paga primero el interés y después el capital adeudado. Solo se ejercitará su derecho al pago de interés más el capital con los frutos del bien inmueble de propiedad del deudor. La falta de pago del deudor no le hace propietario del bien inmueble entregado al acreedor. Al deudor no se le devuelve el bien inmueble si no ha pagado por completo la deuda. El acreedor tiene el derecho de pagarse primero los intereses y segundo el capital de los frutos del bien inmueble entregado, frente a otros acreedores. El acreedor tiene el derecho de retener el bien inmueble hasta que su capital adeudado sea completamente pagado conjuntamente con los intereses pactados. La compra-venta en la anticresis. Por el contrato de anticresis, el deudor entrega un bien inmueble al acreedor para que de los frutos se pague el dinero adeudado. El caso es cuando la deuda en garantía sobre el bien inmueble no es pagada en su totalidad al vencimiento del plazo fijado. En el supuesto que el acreedor puede proceder con la venta del bien inmueble entregado en garantía por el deudor, al existir su consentimiento al vencimiento del plazo pactado, no se le paga el capital adeudado. El acreedor ejercita su derecho a la venta del bien inmueble entregado con el fin de hacer que se cumpla la obligación de pago adeudado, considerando su valorización del bien inmueble. Es decir, el acreedor se hace con el pago adeudado más intereses de la venta del bien inmueble y lo restante del dinero es entregado al deudor. En el supuesto que en el contrato de anticresis no se pactó que el acreedor puede ejercer la venta del bien inmueble, el acreedor se queda con el bien inmueble por el monto de la deuda principal o por su capital adeudado más intereses. No lo hace suyo el bien inmueble porque no está permitido por la ley. Lo que procede es de conformidad con las reglas del proceso de ejecución de garantías. El juez es el que requiere el pago al deudor a favor del acreedor. Si no se hace efectivo el pago adeudado, el juez dispone el remate del bien inmueble para que el acreedor se haga el pago de la deuda principal más intereses con el remate del bien inmueble. La dación en pago es el medio de extinción de una obligación. El acreedor y deudor convienen la transferencia de un bien mueble o inmueble de propiedad del deudor a favor del acreedor y que lo acepta como pago. Es donde queda extinguida la obligación. Ejemplo: Carlos vende una casa a Juan. Conviene pagar en cuotas o armadas. En la última armada, para pagar el total de la deuda, en la fecha de fin de mes del pago, Juan le pide a Carlos que le entrega por el pago un automóvil y Carlos acepta como pago. Se extingue la obligación. En el Código Civil, en su artículo 1265,
se establece la definición. El pago queda efectuado cuando el acreedor recibe como cancelación total o parcial una prestación diferente a la que debía cumplirse. En su artículo 1266 se establece la regulación aplicable a la dación en pago, que a la letra dice: si se determina la cantidad por el cual el acreedor recibe el bien en pago, sus relaciones con el deudor se regulan por las reglas de la compra-venta. Para Guillermo Cabanela de Torres, es la acción de dar algo para pagar una deuda. En general significa la entrega de una cosa en pago de otra que era debida o de una prestación pendiente. De la propia norma se entiende que es un contrato donde ambas partes manifiestan que su voluntad es que el acreedor acepta recibir de su deudor por el pago del capital adeudado un bien que no es en dinero. Al cumplir la obligación sustituyendo con otro bien, el deudor cancela la totalidad del dinero adeudado. Con el consentimiento y aceptación del acreedor queda extinguida la obligación. Si ambas partes están de acuerdo con la sustitución de la obligación de no dar suma de dinero determinado, sino un bien mueble e inmueble, para que se cumpla la prestación, habrá dación en pago, porque existe un acuerdo de voluntades entre el acreedor y deudor, es válido, es lícito. En el supuesto que el deudor propietario del bien inmueble transfiere la propiedad al acreedor en pago por el capital adeudado, como lo hace el vendedor, entonces el deudor responde por la evicción y por los vicios ocultos. El acreedor ejercita su derecho de exigir el cumplimiento de la obligación originaria, más intereses y el pago por los daños y perjuicios. Características de la dación en pago. Dación en pago es un efecto de la obligación, porque es una garantía de seguridad que el deudor propietario del bien inmueble va a pagar la deuda. Es un contrato bilateral, porque es un convenio entre las partes. El deudor se sirve del dinero del acreedor y este último recupera su dinero con los frutos del bien inmueble que es de propiedad del deudor. Se sustituye el bien, porque el bien inmueble está en garantía para el pago de la deuda. Es decir, el deudor devuelve el dinero al acreedor y recupera su bien inmueble. Es la entrega de un bien inmueble, porque es de propiedad del deudor. La cancelación de la deuda extingue la obligación, porque el acreedor tiene derecho a que se le pague su capital con el provecho que produce el bien inmueble. Se regula por las reglas de la compra-venta, porque el acreedor recibe el bien en pago de su deudor. Se varían las prestaciones, obligación distinta al objeto de la deuda. Para ello debe existir manifestación de voluntad de ambas partes, cumplimiento de la obligación, consentimiento, oferta y aceptación, la firma de ambas partes en el contrato de compra-venta, la escritura pública. Efectos de la dación en pago. La obligación se extingue con el pago que realiza el deudor al acreedor. Lo convenido entre el acreedor y el deudor expresado su consentimiento en el contrato de la variación del objeto de la prestación que se integró en un inicio. El deudor entrega un bien en cancelación total de la deuda, se cumple la obligación, se extingue la obligación de pago. En el contrato se fija la cantidad de dinero determinado por el cual el acreedor recibe el bien en pago. Se aplicará las reglas de la compra-venta dispuesto por la ley. El contrato de dación en pago es variado a una compra-venta. Las partes deben acordar fijar una cláusula de saneamiento por evicción, vicios ocultos y hechos propios para el cumplimiento de la obligación y dominio pleno de la propiedad. La compra-venta y la dación en pago. Para Diez Picasso, la realización del aliud, es decir, algo distinto, constituye una atribución patrimonial que el deudor hace al acreedor, que consiste en la transmisión de la propiedad de una cosa o de un derecho, en la constitución de un nuevo derecho, en la prestación personal de servicios por parte del deudor,
En doctrina, la dación en pago es denominado como un negocio jurídico. Datio pro soluto es el medio por el cual el deudor transmite un bien al acreedor como una forma alternativa de cumplir con su obligación dineraria. La dación en pago, como la compra-venta, es cuando el bien objeto de la dación se coloca en el lugar que ocupa el bien o propiedad vendida. En la compra-venta, el precio se iguala con el importe del dinero adeudado, es donde se extingue la obligación con la transferencia y la entrega del bien al acreedor. Es el caso que el deudor toma la decisión de cumplir su obligación haciendo una variación al objeto de la obligación originaria. Es decir, en vez de pagar con dinero lo adeudado, este lo hace entregando un bien o propiedad al acreedor. Este último acepta recibirlo en sustitución al pago de dinero. Es donde queda extinguida la deuda de pago. En consecuencia, en la dación en pago, el deudor cumple la obligación con el pago en dinero determinado en su totalidad o su variación con la entrega de un bien o propiedad que cubra la totalidad del pago a su acreedor. En la compra-venta, el vendedor cumple la obligación con la transferencia y entrega del bien al comprador y este último paga su precio en dinero determinado.